Señor, te damos gracias porque nos has dado tu palabra que es lo que realmente tiene el poder de cambiar nuestras vidas. Y pedimos que tú abres todos los sentidos que tenemos para que nosotros podamos realmente entender qué es lo que tienes para nosotros hoy. Yo pido que nos alejas de cualquier distracción, cosas que estamos pensando, preocupaciones. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos eso y sin embargo nos has dado esta oportunidad de venir juntos como tu iglesia para orar juntos, para escuchar tu palabra juntos, para celebrar nuestras vidas en ti juntos. Y yo pido que realmente ese puede ser el enfoque de este tiempo. Es en tu nombre que oramos. Amén. Muy bien, como pueden ver, vamos a tener unos bautismos hoy, vamos a celebrar nueva vida en Cristo con varias personas y eso lo vamos a hacer después. Pero por ahora vamos a seguir en nuestra serie de Romanos. Entonces pueden ir en sus Biblias a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 y vamos a empezar. En realidad voy a retomar un poco de lo que Luis estaba enseñando la semana pasada, pero para mí enseñar este capítulo es algo bastante personal. Fue el capítulo que Dios utilizó para realmente cambiar mi vida. Entonces, como ustedes saben, aquí en Estados Unidos a los 17, 18 años, cuando termina el colegio, uno se va de la casa. Entonces yo me había ido de la casa, yo dije, no, yo nunca voy a volver a la iglesia. Ya no tengo que volver a la iglesia, crecí en una familia cristiana y estaba estudiando en la universidad ahí. Duré como 3 semanas, yo dije, no, eso no es para mí. Entonces encontré un trabajo y estaba trabajando nada más, pero conocí a una muchacha y ella iba a la iglesia, entonces empecé a ir a la iglesia otra vez. Eso no sé por qué pasa, pero yo he escuchado muchas historias así. Dios trabaja en diferentes maneras, pero entonces estuve ahí sentado un domingo, simplemente estaba ahí simplemente para acompañarla a ella y el pastor estaba predicando sobre este pasaje, Romanos 12, 1 y 2, y en ese momento el Espíritu utilizó la palabra para convencerme de mi pecado. Si Robbie, no estás viviendo como yo te he escogido a vivir. Entonces, como digo, es algo personal para mí ver este pasaje, pero también he estado orando toda la semana y mientras que he estado preparando que Dios también pueda obrar a través de este pasaje de esa manera en las vidas de ustedes, que tal vez algunos de ustedes están alejados de Dios, pero lo interesante es que ese poder de cambiar nuestras vidas, eso no viene de mí, no viene de ninguna persona, eso viene porque viene de la palabra de Dios. Y por eso ahí es donde nosotros realmente encontramos el poder de Dios y Él obra a través de las Escrituras por su Espíritu en nuestras vidas y nos convence de que, hey, ¿sabe qué? Tú no estás viviendo como deberías de vivir. Entonces yo pido que el Señor obra en nosotros hoy y que Él realmente nos pueda ayudar a crecer en nuestra fe y nuestra dependencia en Él. Entonces, llegamos a capítulo 12, pero déjeme dar un repaso rápido de todo lo que hemos visto en las últimas 15 semanas de Romanos. Entonces vemos los primeros 3 capítulos, Pablo dice, hey, los gentiles son alejados de Dios, los judíos también son alejados de Dios, y capítulo 3, entonces todos son alejados de Dios. Nadie tiene oportunidad por nuestro pecado frente a Dios, pero llegamos a 3:21 y él dice, pero Dios ha creado ahora un camino nuevo donde nosotros podemos llegar ante Dios. Pero tienes que tener fe. ¿Qué tipo de fe? Capítulo 4, Abraham, el tipo de fe que tenía Abraham. Capítulo 5, lo tenemos que hacer porque nosotros somos descendientes de Adán, entonces por eso nosotros nacimos en el pecado. Los capítulos 6, 7, 8 vemos como el pecado ha destruido el mundo, pero también hay una gran esperanza porque Dios está obrando. Y entonces Él nos lleva ahora en los capítulos 9 al 11, donde Él está diciendo, pero Dios ha fallado en sus promesas de salvar a los que lo busquen. Y Él dice, no, de ninguna manera. Él está obrando. Y la semana pasada vimos como Él está obrando, aún los que lo han rechazado, los judíos lo rechazaron,
Pero él dice, ok, ahora yo voy a dejar incluir a los gentiles y ahora los judíos van a tener celos de los gentiles para que también puedan entrar en el pueblo de Dios. Entonces, en todo eso estamos viendo lo que Pablo ahora va a llamar las misericordias de Dios. Su gracia, lo que Él ha estado obrando. Y entonces ahora llegamos al capítulo 12 y vemos un giro donde dice, ok, si eso es lo que creemos de quién es Dios y lo que Él ha hecho, ahora eso es lo que vamos a hacer. Movemos desde las creencias hacia la praxis, hacia la práctica de cómo nosotros deberíamos vivir la vida cristiana. Pero antes de ir allá, quiero solo retomar algunos versículos del capítulo 11 que Luis tocó la semana pasada, pero lo que tenemos aquí es lo que se llama una doxología, un himno corto de adoración, donde Pablo está hablando de tanta doctrina y es tan importante, es tan grande que él simplemente en medio de escribir esa carta, él tiene que parar y decir, gracias Dios. Dios, eres alguien que no podemos entender. Entonces él dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Él está diciendo, el plan de Dios sigue hacia adelante, pero nosotros en realidad no lo entendemos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Hay 3 preguntas retóricas diciendo, hey, ¿quiénes pueden hacer eso? La respuesta, nadie. Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. Literalmente Él dice, son de Él y a través de Él y para Él. Todo existe para Él. Él es el centro de todo lo que está pasando y a Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Eso es lo que Pablo dice. Ahora, basado en esto, ¿cómo van a vivir sus vidas? Entonces aquí tenemos que entender lo siguiente. Cuando entendamos bien quién es Dios y lo que ha hecho, eso va a reflejar en cómo nosotros vivimos, cómo respondemos a lo que Él nos ha dado. Entonces, la idea grande de todo ese pasaje que vamos a ver hoy es que vamos a vivir vidas de adoración que juntos como comunidad estamos construyendo con los dones que Dios nos da, de acuerdo a su palabra, que es su pueblo, la iglesia. Eso es nuestra misión, que estamos construyendo esa realidad. Entonces, la iglesia no se trata simplemente de una institución religiosa. La iglesia no se trata simplemente de un grupo social, un club social. No somos un grupo de personas activistas que estamos en el mundo tratando de mejorar el mundo a través de la educación y otras cosas, o el gobierno. No somos una secta que somos simplemente personas que salimos para convertir a gente a lo que nosotros creemos. Si hay una parte social de comunidad, si hay una parte donde queremos que las personas crean lo que estamos creyendo, si hay una parte donde hay que ir y evangelizar, y hay una parte donde tomamos acción dentro de la comunidad para ayudar, pero la misión real es que nosotros vivamos como un grupo de personas que adora a Dios en todo momento de nuestra vida. Eso es lo que Él quiere decir. Entonces llegamos al versículo 1 del capítulo 12 y dice así, por lo tanto. Ahora, cuando nosotros vemos esa frase, por lo tanto, es una frase de conexión entre lo que viene antes y lo que está antes y lo que viene después. Entonces, eso encontramos. Por lo tanto, ya que vimos todo lo que Dios está haciendo, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo, eso es su vida, a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Algunas versiones dice por las misericordias de Dios. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Entonces tenemos esa palabra entregar, tenemos esa palabra sacrificio, tenemos esa palabra adoración, de adorarlo, y esas 3 palabras son conectados en cómo nosotros deberíamos de vivir. Pero Él empieza diciendo, les ruego
Me gusta esa frase porque se nota que él es en este momento una persona que no tiene el control sobre las vidas de las otras personas. Él es, para decirlo así, la audiencia, la multitud, mientras que está viendo el partido de fútbol. Entonces uno está allá afuera gritando a ellos qué es lo que ellos deben hacer, pero uno no tiene nada de control sobre eso. Y en ese momento Pablo está diciendo lo que ustedes necesitan hacer, está muy apasionado que tomen esa acción. Está diciendo, yo les ruego que viven de esa manera. Quiere que la persona ejecuta lo que él va a decir, pero en realidad él mismo no puede hacer nada. Y en realidad eso a veces es lo que es más difícil. Siendo parte del liderazgo en la iglesia, uno ve personas tomando malas decisiones, personas yendo en el camino equivocado, decisión tras decisión, y lo único que puede decir es, hey, eso es lo que dicen las escrituras, vive así, pero en realidad yo no puedo cambiar lo que esa persona está haciendo. La misma persona tiene que tomar esas decisiones para seguir adelante. Entonces Pablo dice, yo les ruego, es apasionado, con mucha emoción, por favor, hagan esto. ¿Y qué es lo que él dice? Que entreguen sus cuerpos como sacrificio a Dios. Es la idea de dar todo a Él. Yo sé que venimos a veces de trasfondos donde hablan de, oh no, hay que dar el diezmo, el 10% de lo que tenemos para Dios y todo eso. Lo que encontramos en el Nuevo Testamento, no se trata de porcentajes, se trata de cada cosa que nosotros tenemos, cada cosa que nosotros somos, cada momento de nuestras vidas, cada pensamiento que nosotros tenemos. Eso es lo que nosotros entregamos a Dios. Y es un sacrificio. Ahora, en esos días cuando él estaba escribiendo, la idea de sacrificio es algo muy común. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, tengo que adorar a mi Dios. Para los paganos o los dioses, para los judíos era Yahvé, el Dios. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Tienen que buscar algo de su propio rebaño, o tienen que ir al mercado y comprar su propia oveja o cabra o lo que sea que va a sacrificar. Tienen que llevarlo al lugar, tienen que matarlo, tienen que desangrarlo y hacer todo eso. Es un montón de trabajo y es un compromiso económico. O sea, un sacrificio significa que me cuesta. Un sacrificio vale algo porque me cuesta. Y yo sé que a nosotros no nos gusta hablar de sacrificio hoy en día dentro de nuestra cultura, pero la realidad es que nosotros sacrificamos muchas cosas por lo que nosotros queremos. Si yo quiero hacer bien en el examen, entonces yo sacrifico mi tiempo con mis amigos para estudiar bien y prepararme. Si yo me enamoro de una persona, entonces yo sacrifico de todo lo que tengo para que ella se enamore de mí. Si yo quiero que mi cuerpo se vea bien, entonces yo sacrifico no comer todo lo que quiero, sacrifico mi dinero para pagar para ir al gimnasio, lo que sea. Estamos dispuestos a sacrificarnos para nosotros mismos, pero aquí él dice, no, ahora vas a tomar todo lo que eres y vas a sacrificarlo y ofrecerlo a Dios. Ya no tienes que ir y pagar un animal y matar el animal y ofrecerlo y quemarlo y todo eso. Ahora se trata de su vida y no te estás matando a ti mismo, más bien estás sacrificando tus quereres, tus deseos para que tú puedas adorarme a mí. Y tal vez la pregunta es, ok, yo estoy dispuesto a sacrificar para que yo pueda sentir mejor o lograr mis metas, lo que sea, pero ¿por qué voy a sacrificarme a mí para otra persona, para otro ser? Y él dice, por lo que Él ha hecho a favor de ustedes, por las misericordias que Él nos ha demostrado. La severidad, ¿se acuerda de la severidad de Dios y la bondad de Dios? Todo lo que Él ha hecho, el plan de redención, de rescate, de salvarnos. Y ahora Él dice, por lo que Él ha hecho, ahora tú respondes con dar su vida ahí. Hay un sentimiento de obligación por lo que Dios ha hecho. Entonces piénsalo así, digamos que uno está tomando muy malas decisiones, pidiendo préstamos de una pandilla muy peligrosa y ahora ellos vienen a recolectar. Te dicen, hey, si no pagas en un mes, ya entonces te vamos a matar.
Entonces, tienes que ver cómo recuperas este dinero, pero es tan grande que uno no jamás lo vas a lograr. Entonces, está llegando el día, se está acercando, uno no sabe qué hacer y de repente llega y alguien dice, no, yo pagué esa deuda para ti, así que no tienes que pagar la deuda. Te salvé la vida. Ahora, esa persona no lo tenía que hacer, pero lo hace. ¿Qué es lo que ahora uno siente para esa persona? No importa si esa persona dice que, no me debes nada, no, tú vas a sentir obligación a esa persona. Vas a sentir que, no, yo estoy muy agradecido por lo que has hecho, entonces tengo que hacerlo. Y eso es lo que estamos viendo, lo que Cristo hizo a través de la cruz, crear un camino para nosotros hacia Dios. Ahora Él dice, ya que Él ha hecho eso, ustedes van a adorarme. Pero ustedes me dicen, no, pero es un don gratis. Sí, fue gratis, pero igual nosotros vamos a responder de una manera que le honra por lo que Él ha hecho. Y entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de cada parte. Esa palabra, cuando Él dice de su cuerpo, no está hablando simplemente de la parte física. Él está hablando de todo el cuerpo. De una vida íntegra, no segregada, no separada, que como yo veo a mi familia y como lidero a mi familia, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, es una forma de adorar a Dios. Como yo manejo mis finanzas, es una forma de adorar a Dios. Como yo soy en mi trabajo, es una forma de adorar a Dios. Es una forma donde yo demuestro mi confianza en Dios en cualquier ambiente, cómo hablo, cómo me visto, cómo me comporto con mis amigos, cómo salgo. Y digo esto porque nosotros, especialmente si crecimos en tal vez una familia muy religiosa, aprendimos muy rápido, ok, los domingos son para esto, yo me mantengo limpio los domingos, pero el resto de la semana yo voy a vivir como yo quiero vivir. Entonces, sábado en la noche yo soy esta persona, pero domingo en la mañana yo soy otra persona. En realidad, eso es solo vivir una vida religiosa, no es una vida que realmente está viviendo en adoración al Señor. Entonces, cuando hablamos de esto, que esa es la verdadera forma de adorar a Dios, estamos hablando de lo completo, todo de nuestro ser, de lo íntegro de todo. Y yo sé que aún de muchos de nuestros trasfondos, cuando hablamos de adoración, y lo estamos hablando con el grupo de adoración esta mañana, y Brandon dio un buen ejemplo. Él dice, si uno va a Google y pone adoración, ¿qué es lo que aparece? Unas fotos de alguien así, o alguien de rodilla, algo así. ¿Por qué? Esa es nuestra mentalidad de, ok, eso es adoración. Y sí, es parte de, cantar a Dios es parte de. Pero cuando estamos hablando de adorar, estamos hablando de adorar en todo momento, en todo lugar, porque eso es lo que estamos ofreciendo a Dios. Yo me hago la pregunta, ¿eso es lo que yo estoy de verdad haciendo o yo estoy viviendo más para mí? Especialmente cuando esa viejita va delante de mí en el carro a 2 millas por hora, ¿cómo reacciono? Lo estoy ofreciendo a Dios. Y eso es la idea que realmente me cautó la imaginación cuando yo estaba sentado ahí, no prestando nada de atención al Señor. Y yo me di cuenta, no, yo no vivo así. Yo vivo para mí. Yo no ofrezco mi vida a Dios. Entonces, que sea fácil, no. Cualquier sacrificio no es fácil. Pero demuestra el valor, que yo valoro a Dios lo suficiente como para dar de mis deseos, mis quereres, todo lo que yo soy, abandonar la confianza que yo tengo en mí, el control que yo creo que tengo, y lo pongo en Él y en nadie más. De esa manera nosotros somos un sacrificio santo, eso es apartado del resto del mundo, y eso es lo que vemos en el siguiente versículo. No imiten o no se conformen, no sean moldeados las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar.
Entonces aquí tenemos un contraste. Por un lado, hay fuerzas que nos moldean, que desde afuera para adentro nos moldea de cómo nosotros vivimos y pensamos. Y por otro lado, ahí está Dios que está cambiándonos, transformándonos desde adentro. Entonces la idea es que no sean moldeados. No sean como un pedazo de barro donde alguien está moldeándote y formándote a pensar como el resto del mundo. ¿Por qué? Porque cuando ya seguimos a Cristo ya no somos de este mundo, somos siendo transformados para otro mundo. Y muchas veces lo difícil de eso es que no nos damos cuenta de cómo el mundo nos está formando. Yo lo he visto muchísimo, aún en este último año de COVID y todo eso, y ya han sacado documentales seculares de cómo las redes sociales nos están formando. Porque ellos alimentan solamente a lo que nosotros pensamos y lo que no pensamos, eso lo rechazamos. Entonces tenemos una cultura completamente polarizada, separados por un lado, y los dos lados piensan que los otros lados son unos tontos. Pero es porque los dos lados están siendo formados por lo que están leyendo en Facebook. En vez de dejar lo que está diciendo las Escrituras de cómo nosotros deberíamos de vivir. Tristemente lo veo aún dentro de muchos de nosotros dentro de la iglesia. Apreciamos las mismas cosas, tenemos las mismas metas, vemos el dinero de la misma manera, nuestros trabajamos igual que los otros, nuestra idea de trabajo, de género, de sexo, de dinero, muchas veces eso se parece al resto del mundo. Y si eso sí es cierto en nuestras vidas, entonces hay que ver si, yo estoy siguiendo a Dios o estoy siguiendo o dejando lo que el mundo me forma como yo estoy pensando. Él dice, no hagas eso. Más bien, deje que Dios los transforme en personas nuevas, de cambiarles la manera de pensar. Deje que Dios te esté transformando. Entonces ya no está siendo moldeados desde afuera, está siendo transformados desde adentro. Esa palabra transformado viene de la palabra metamorfosis. ¿Se acuerdan de eso? De la biología. Toma una oruga gorda, peluda, que se rastrea por el piso y se cambia, se transforma una mariposa linda que vuela, cosas completamente diferentes. Si no me enseñan esto, yo nunca voy a saber que una mariposa viene de una oruga. Es la palabra oruga, ¿verdad? Creo, sí. Entonces, eso es lo que él está diciendo. Dios nos cambia de tal manera, nos transforma de tal manera que ni se reconoce a esa persona. Y no es necesariamente en un momento para otro, pero se trata de cómo Él está trabajando dentro de nosotros. Eso pasa a través de estar en su palabra, leyendo su palabra, estudiando su palabra. Y como digo, no es de un momento para otro. Para algunos sí, pero para muchos es estar leyendo su palabra, estando en comunidad, viniendo a la iglesia, experimentando la gracia de otras personas, viviendo en comunidad, en grupos y confesando su pecado y arrepintiéndose. Y en 3 años uno vuelve a ver para atrás y yo, wow, yo sí he cambiado. Es poco a poco uno donde deja que Dios está obrando en nuestras vidas. Entonces tal vez el reto para nosotros es ¿quién estás dejando formar nuestras mentes y nuestras vidas? ¿Qué es lo que nos forma? ¿Qué es lo que nos encamina para vivir y qué es lo que pensamos? Si nuestros valores realmente se alinean con la voluntad de Dios, que es buena y agradable y perfecta, o estamos alineándonos más con los valores del mundo. Nosotros aquí en Grace Church en español tenemos 6 valores que nosotros llamamos valores fundamentales, que creemos que esto es, si nosotros seguimos y creciendo en esas áreas, podemos estar siguiendo lo que dice las Escrituras. ¿Qué significa vivir nuestras vidas orientados hacia la palabra en vez del mundo? ¿Qué es lo que significa vivir nuestras vidas demostrando nuestra dependencia a través de la adoración en Dios en vez de dependiendo de nosotros mismos? ¿Qué es lo que significa estar conectados realmente a otras personas
que me pueden retar y amar y exhortar y animar, en vez de simplemente buscar solo afirmación con otras personas que ellos estén de acuerdo conmigo. ¿Qué es lo que significa estar enfocado en servir unos a los otros? O comprometernos con la cultura y decir, hey, ¿sabe qué? Hoy en la noche voy a dar esa noche, en vez de hacer lo que yo quiero hacer, voy a ir y servir en otro lado. ¿Qué es lo que significa ser generoso con los recursos que yo tengo, pero solo los tengo porque Dios me los ha dado? Así que yo tengo que ser generoso con lo que Él me ha dado. Entonces hay que mirar a nuestras vidas y examinar. ¿Quién sigo? ¿Quién me está formando? ¿Quién está formando mi vida? Y muchas veces puede ser muy sutil, pero después de un tiempo llega a ser muy, muy obvio. ¿Estoy viviendo de verdad mi vida en adoración a Dios o solo a mí mismo? Entonces, basado en esto, los siguientes versículos nos está guiando un poco más hacia algunas situaciones específicas de cómo vivimos en adoración. Él empieza con versículo 3. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, entonces aún Pablo está diciendo, hey, todo lo que yo tengo, eso viene de Dios. Le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Entonces, en todo eso, Él está poniendo a cualquier persona debajo de la realidad que todo lo que nosotros tenemos viene de Dios. Estamos hablando de humildad. Y uno pensaría que siendo creyentes sería muy fácil entender que Dios es Dios, yo no lo soy, Él ha hecho todo para que yo pueda salvarme y estaríamos bien en cuanto a esa área de humildad. Desafortunadamente, hemos encontrado que es muy fácil enorgullecernos, ser muy orgullosos de esa realidad, jactanciosos de esa realidad. Y yo no puedo decir cuántas veces me topo con personas que se creen súper espirituales simplemente porque por la familia de donde vienen, por las experiencias que han tenido, por el tiempo que han estado en la iglesia. Pero Él es muy claro, hey, ustedes no pueden evaluarse por esas cosas. Evalúense por la fe que uno tiene. Y aún esa fe viene de Dios, no viene de uno mismo. Entonces nosotros tenemos que no ser como los niños que tienen papás con mucho dinero y que se jactan de tener dinero cuando lo único que han hecho es nacer en la familia. Que seamos humildes. Y todo esto viene porque Él va a hablar en cuanto a cómo nosotros funcionamos dentro de la iglesia, con lo que estamos aportando. Pero sin la humildad, sin la confianza en unos en los otros, confianza primeramente en Dios y humildad unos con los otros, entonces simplemente no podemos funcionar. Y eso es algo que yo oro para nosotros mismos como individuos, pero también como iglesia. Esa es la actitud corporativa que nosotros deberíamos de tener, de humildad. Qué bueno sería si alguien de fuera, hey, yo no conozco mucho de esa iglesia, pero sí sé que son humildes. Eso creo que tiene más poder que cualquier otra descripción o característica que nosotros podemos tener. Porque es completamente contra todo lo que vemos fuera de esas paredes. Entonces, Él da un ejemplo, una ilustración. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Lo más que pienso en esa ilustración y realmente es brillante pensar, especialmente al examinar nuestros cuerpos. Yo no soy doctor, como algunos de ustedes, en cuanto a la medicina, pero algo que sí conozco es que todos tenemos nuestros cuerpos y todos nosotros conocemos nuestros cuerpos. Entonces hay partes de nuestros cuerpos que nosotros podemos ver, hay otras partes que nosotros no podemos ver. Y hay partes de nuestros cuerpos que nos gusta y hay otras partes de nuestros cuerpos que no nos gusta. Hay partes de nuestros cuerpos que nosotros sabemos cómo usar, hay otras partes de nuestro cuerpo que ni sabemos cómo funcionan, que están ahí dentro de nosotros, pero sí están
funcionando y eso es lo que nos mantiene vivo. Entonces lo que vemos aquí es hay una diversidad de diferentes funciones, pero en realidad hay una interdependencia de cómo funcionan juntos. Hay una diversidad, pero hay también una unidad. Hay una unicidad de que es único, mi dedo es único, pero también es parte de todo el cuerpo. Entonces, cuando Él dice que ustedes son mi cuerpo, eso automáticamente está diciendo ustedes son muy diferentes. Hay una gran diversidad, pero igual hay unidad entre ustedes. Yo creo que aquí sentados, representados, 16, 19 diferentes países representados, todos con sus diferentes culturas, diferentes maneras de hablar español, y después estamos hablando de cada individuo es diferente, cada persona es diferente y cada persona Dios ha hecho de una forma específica. Eso significa, por un lado, que sí, a veces es difícil llevarnos bien, pero por otro lado, que Dios nos ha puesto aquí con un propósito para crear esa unidad. Entonces, tenemos que entender que sí hay diferencias, no hay diferencias en valor, todos nosotros valemos, somos iguales ante Dios, pero la función y las capacidades sí son diferentes, pero no queremos juzgarnos unos a los otros por las diferencias de capacidades ni por roles o funciones. Y Él dice que eso es importante porque así es como funciona aún el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos hoy por la mañana, tenemos personas en el parqueo, tenemos a alguien aquí enfrente, tenemos a alguien tocando batería, tenemos a alguien con los niños y con los bebés allá atrás. Nada de esto pasa a menos de cada persona esté haciendo lo que Dios le ha mandado a hacer. Entonces somos interdependientes en todo eso. Y utilizamos esas múltiples diferentes funciones para hacer funcionar el cuerpo de Cristo. Ahora, entonces esa es la base por todo lo que Él va a decir ahora en cuanto a lo que Dios está haciendo dentro del cuerpo de Cristo. Entonces hay humildad, hay unidad, hay diversidad, hay interdependencia, pero al final Él dice esto: Dios en su gracia nos ha dado dones. Entonces esa palabra gracia y dones es igual. En su gracia nos ha dado gracia. Diferentes para hacer bien determinadas cosas, o vienen de la misma palabra. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Hay un verbo ahí. Si tu don es servir a otros, otro verbo, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña, otro verbo, bien. Si tu don consiste en animar a otros, otro verbo, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad o de mostrar misericordia a otros, hazlo con gusto. Entonces aquí tenemos uno de los 3 o 4 párrafos o listas de los diferentes dones que nosotros encontramos en las Escrituras. Ninguna de esas listas son exhaustivas, en el sentido de que ninguna de esas listas dice que esos son todos los dones que hay, o solo existen esos dones. Entonces, igual como cada cuerpo tiene sus diferentes partes, diferentes habilidades para cumplir funciones específicas, igual la iglesia también. Entonces, igual como mi cuerpo tiene unas cuerdas vocales de hablar, eso me deja hablar, mi lengua me deja hablar, pero de otra manera, mis dedos me ayudan a agarrar las cosas, y entonces la forma de mi cuerpo sigue la función de las diferentes partes. Igual estamos viendo dentro de la iglesia. Ahora, yo sé que muchos de nosotros venimos de diferentes lados, de diferentes trasfondos teológicos, entonces quería darles algunas ideas grandes sobre qué son dones dentro de la iglesia, y después voy a hablar rápidamente y definir los dones que están en esta lista.
Hay 3 diferentes listas, 2 en 1 Corintios 12 al inicio y al final, aquí en Romanos 12, y también tenemos una lista de oficios que encontramos en Efesios 4. Las listas no son reglas, más bien enumera o habla de diferentes dones que existe dentro de la iglesia. Ahora, algunas ideas sobre eso. Todos tenemos una responsabilidad dentro de la iglesia. Es decir, solo porque no tengo el don de servir a otros, no significa que no voy a servir a otros. No puedo decir, esa persona tiene el don, yo no, así que no voy a servir. No, a nosotros todos tenemos la necesidad de servir unos a los otros, porque también es parte de lo que nosotros hacemos. Entonces todos tenemos la responsabilidad de cumplir con ciertas cosas dentro de la iglesia. Segundo, cuando habla de dones que Dios ha dado, por el hecho de que vienen de Dios, son dones sobrenaturales, o sea, no son parte de nosotros, no estamos hablando de talentos naturales. Ahora, a veces los talentos naturales se alinean mucho con los dones sobrenaturales que Dios nos ha dado, pero aquí Él está hablando de que uno tiene el don que Dios ha dado para ser sobrenatural en esta área. Tercero, eso viene de Dios. No es algo que nace de nosotros, no es algo que yo puedo lograr, es algo que sí puedo desarrollar, pero no necesariamente algo que no viene de mí. Eso viene de Dios y Él escoja a quienes va a dar esos dones o no. También eso se ejercen dentro del contexto de la iglesia local. Entonces, cuando estamos ejerciendo esos dones, es para el bien de la edificación de la iglesia local. Se trata de otros. No se trata de crear mi propia plataforma o hacerme famoso o simplemente buscar satisfacción en que yo pueda hacer cosas. Y yo digo eso porque he visto mucha manipulación y muchas personas buscando crear su propia plataforma a base de sus dones. Entonces escuchas cosas como, él es un predicador famoso o es un cantante famoso, y ellos se han construido toda una personalidad o una persona o una plataforma basado en su don, y eso no es el punto de lo que él está diciendo. Más bien, incluso si uno lo está ejerciendo correctamente dentro de la iglesia, dentro del cuerpo, el cuerpo ayuda a las personas a ver si eso es su don o no. Entonces, si yo me pongo aquí y empiezo a enseñar, nadie entiende nada, entonces no tengo el don de enseñanza. Y uno puede ir y decir, hey, yo creo que eso no es lo que Dios te ha dado a hacer. Pero no podemos usar eso para afirmar a nosotros mismos, sino es para la edificación de la iglesia. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de dones que Dios nos ha dado. Hay que tener mucho cuidado de no usarlo para controlar a otras personas o manipular a otras personas o para demostrar que yo soy más espiritual que otra persona porque yo hago esto o lo otro. Es justo lo opuesto de lo que Pablo está hablando aquí. Es por eso que él empezó con humildad y después dice que todo eso en realidad debe funcionar como un cuerpo. Entonces, el primer verbo que él utiliza, profetizar. Qué bueno que podemos hablar de eso. Y yo reconozco que diferentes personas vienen de diferentes trasfondos teológicos. Y yo he estado de los dos lados en cuanto a cuando hablamos de dones de señales, estamos hablando de profecía o lenguas o sanaciones, todo eso. Entonces tienes dos extremos y creo que ninguno de los extremos es correcto. Por un lado, hay un extremo que no, nada de eso existe ya porque ya cerró el canón de las escrituras, no se necesita esas cosas. ¿Ok? Eso es un extremo. Otro extremo es que todo eso existe exactamente como existía en Hechos. Entonces tampoco eso es correcto. Aún vemos que como Pablo empezaba y él pasaba por personas y las personas se sanaban, igual al final de su vida él está pidiendo que personas oren para que otros se sanan y no se están sanando. Entonces vemos que sí hay un cambio entre lo que estaba antes y lo que ahora está, pero creo que en realidad lo que necesitamos enfocarnos es en la definición en realidad de qué es lo que está hablando. Entonces cuando hablamos de profecía, lo primero que viene a nuestras mentes es un tipo de adivinanza.
Yo voy a ir al pastor para que él me diga qué iba a pasar en mi vida. Eso es una manera muy pagana de ver los dones. Eso no es nada cristiano. Cuando hablamos de profecía en las Escrituras, estamos hablando de un mensajero que está profetizando la palabra de Dios sobre el pueblo de Dios, llamándoles a arrepentimiento del pecado que están cometiendo. Entonces, eso puede incluir algunas cosas del futuro, pero en realidad se trata de que yo voy a comunicar lo que Dios me ha dado a dar a su pueblo. Pero aún en el Antiguo Testamento tú ves a Isaías dando una profecía, el libro de Isaías, y esa es la palabra de Dios. Punto, hecho, hay que hacer lo que él dice. Tú vas al Nuevo Testamento y ves un profeta como Ágabo y él dice, Pablo, si sigues a Jerusalén, eso te va a pasar. Y Pablo dice, ok, gracias, yo sigo adelante. No lo toma como algo que él tiene que obedecer. Entonces, esos son dos cosas muy diferentes. Hay uno que es palabra de Dios, hay otro que es más bien basado en lo que el Espíritu le está contando a través de la palabra, que es una sugerencia de cómo debe vivir. Entonces, si uno ve la profecía en el Nuevo Testamento, es más cercano a lo que nosotros llamamos la predicación de las Escrituras. Es decir, eso es lo que dice Dios, así que viva de esa manera. Ahora, eso puede también pasar, tú estás ahí sentado, sientes que Dios te está diciendo que debes de ir y decir a otra persona y esa persona no está viviendo como debería de vivir, o te toca ir a animar a esa persona y tú tienes que evaluar, ok, eso viene de Dios o eso viene porque tengo hambre o no sé qué, pero voy a ir y voy a decir a esa persona, y aún Pablo dice, en ese caso igual hay que evaluar lo que está diciendo. Entonces igual una persona puede equivocarse en eso. Todo eso para decir que hay que tener cuidado con algunos dones que ciertas creencias han puesto en una caja y dicho que no, así tiene que ser, y en realidad no es lo que las Escrituras, no es la manera que las Escrituras les hablan. Y es interesante también, en toda esta lista de todos los dones que menciona, la profecía es solo uno de 7, 8 otros dones. Y son verbos. Son verbos, o sea, son acciones que uno está tomando, no es necesariamente algo específico en cuanto a algo como una categoría que se está haciendo. Entonces, primero, profetizar. Habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Esa palabra viene de la palabra de ministrar, de servir. Es una ayuda práctica para personas que tienen alguna necesidad. Es que yo veo, esa persona necesita ayuda, o yo veo, esa persona no sabe qué hacer cuando entra aquí. Entonces, ¿qué hace el equipo de conexión? Les van y les sirven, les dice, por favor, pase por aquí, puede sentarse aquí. Está sirviendo a la persona. La palabra animar, el siguiente, animar, en realidad viene de eso de exhortar. Es evidente en aquellos que constantemente piden a otros que presten atención a la palabra de Dios. Vea lo que dice aquí, mira lo que dice aquí. Te animo a vivir de esa manera. Sigue la verdad de Dios. Y eso implica corrección, implica edificación, implica fortalecer a otra persona, implica consolar a otra persona. También habla del dar con generosidad. Cuando hablamos del don de dar, como dije, es nuestra responsabilidad siempre de dar, de ser generosos. Creo que es parte de todo. Pero cuando yo veo personas que tienen ese don, es la persona que sabe o ve necesidades y siempre da al tiempo correcto. Entonces ve alguna necesidad en la persona y les manda algo por Venmo en el momento adecuado o lo que sea. Antes se usaban cheques, ¿verdad? Pero ahora es Venmo, Cash App, lo que sea. Yo me acuerdo, yo crecí en una familia donde mi papá estaba en el ministerio y él oraría cosas, él me diría, hey Robbie, tienes que orar porque necesitamos para el ministerio como $50,000 para hoy en la noche. Yo, nada. Y alguien llegaría, aquí está un cheque, sentí que Dios me dijo que dijera eso. Ese es ese don de tener la habilidad de dar en el tiempo adecuado para su obra. Y una vez más, no es para nosotros, es para otras personas.
Después él habla de si tienen la capacidad de liderar, entonces toma esa responsabilidad en serio. No se trata de crear una versión de sí mismo delante de otros. Se trata de que si yo puedo guiar a otra persona, si yo puedo dar dirección a las otras personas. Y no se trata, es un gran líder porque tiene mucho carisma. Se trata de, no, es un gran líder porque él hace, de ejecutar. No es solo hablar, pero él levanta a otras personas, los mueve hacia la acción y puede hacer eso. Ese último de mostrar bondad, de demostrar misericordia, eso está obviamente, yo creo que bastante ligado con eso de animar unos a los otros, pero son personas que son tan compasivos y que pueden ir y demostrar empatía, tener sensibilidad con otros y saber en el momento que ellos están luchando y pueden entrar en ese momento y darles ánimo. Y yo siempre les digo a mi staff, yo no tengo ese don. Alguien puede estar sufriendo, yo ni sé, hasta que alguien me dice, obviamente. Pero es por eso que necesitamos muchas personas que demuestren empatía y bondad y misericordia. Necesitamos personas que dan para que nosotros podamos funcionar. Necesitamos personas que sirven para que nosotros podamos sentir eso dentro de la iglesia. Todo eso es importante, los dones, las definiciones de los dones, pero el punto es que es para otros. Es para la edificación de nosotros. Entonces no es una plataforma donde nosotros podemos decir, ok, aquí estoy yo, el más espiritual de todos. Más bien decir, aquí estoy yo, cómo yo puedo empujar la misión de Dios hacia adelante. Entonces, 3 ideas rápidas para terminar. Primero, vivamos nuestras vidas ofrecidas a Dios. Miremos a nuestras vidas, examinemos a nuestras vidas. Vea cuáles áreas hemos ofrecido a Dios, cuáles áreas no estamos ofreciendo a Dios, cuáles áreas estamos guardando de Dios, que necesitamos decir, no, Dios, yo quiero darte eso. Y cuáles son los pasos que tienes que tomar para empezar a vivir en esas áreas. Puede ser que necesito dedicar más tiempo a servir a otros. Puede ser que necesito tomar un poco más de mi dinero para dar a otros. Puede ser que estás invirtiendo más energía en ciertas relaciones de sus vidas. Vivamos nuestras vidas ofrecidas a Dios. Segundo, seamos humildes. Yo creo que eso es algo que nosotros no podemos repetir lo suficiente, pero seamos humildes. ¿Puedo yo estar bien con otra persona que no está de acuerdo conmigo? ¿O tengo que tener razón siempre? ¿Puedo yo estar bien con una persona que simplemente no me sigue en lo que yo creo? ¿Puedo yo estar bien con una persona que se ve muy orgulloso? En realidad me enoja porque yo soy igual de orgulloso. Seamos humildes y esa humildad demuestra nuestra confianza, que realmente confiamos en Dios, en lo que Él está haciendo y no lo que yo estoy haciendo. Por último, si tenemos dones que Dios nos ha dado, utilicémoslos. Es para eso que están. Y los utilicemos para la edificación de la iglesia, para el bien de los otros. Eso puede ser aquí dentro de Grace Church en español, eso puede ser para Grace Church en general, eso puede ser para la comunidad donde estamos. Pero hay que empezar a ver dónde Dios nos ha dado nuestros dones. Y ustedes me dicen, no sé dónde empezar. Sí, a veces no sabemos, lo que uno hace es empezar a hacer. Y tal vez se da cuenta que tiene el don, a veces no se da cuenta. Pero es decir, ir a alguien que está en Connecting, hey, me gustaría servir, a ver si yo puedo aquí. O yo puedo ir donde los niños, o yo puedo ir ahí a servir los que están haciendo los slides y lo audio y lo video. O yo puedo tocar algún instrumento, o hable con Brandon. Esas son todas áreas donde nosotros podemos ofrecer. Y en realidad, cuando empezamos a hacer eso, estamos haciendo justo lo que Él dijo. Ofreciendo nuestras vidas en sacrificio al Señor y también viviendo en humildad. Pero eso solo funciona si nosotros estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Voy a orar, pero antes de orar, los que se van a bautizar ya pueden ir a cambiarse.
Y vamos a hacer eso después. Pero déjame orar y vamos a continuar. Ya no solo esperamos que no sea solamente una respuesta a oración de canción, pero también que algo que extiende a través de la semana. Señor, te damos gracias porque nos das, aunque hay muchos pasajes doctrinales, hay también muchos pasajes prácticos. Y te damos gracias porque das esos pasajes para que nosotros, esos textos, para que nosotros podamos entender cómo deberíamos de vivir nuestras vidas como individuos, pero también como personas dentro de tu cuerpo. Te damos gracias porque nos enseñas y nos das la confianza de saber que tú estás involucrado en nuestros días, que nos has dado dones para servir unos a los otros. Y también entonces tenemos un propósito en lo que estamos haciendo. Esto no es simplemente algo religioso que he puesto mis creencias en algo que no existe, o algo que simplemente ritos o rituales. Eso es algo real y yo pido que eso sea real en las vidas de las personas que están aquí sentados hoy. Pedimos que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas para que nosotros podamos vivir cada momento, cada día, cada minuto, adorándote a ti. Es en tu nombre que oramos. Amén.